es Nueva York, principios del siglo XX, las calles son un hervidero de actividad, risas de niños jugando, y el constante murmullo de una ciudad que nunca duerme. Pero entre la multitud, un hombre de apariencia frágil y sonrisa amable camina con una calma desconcertante. Nadie podría imaginar los secretos que se esconden detrás de sus ojos. Él es Albert Fish, un hombre que pronto se convertiría en sinónimo de terror. Conocido para siempre como el Ogro de Wisteria, su historia comienza mucho antes, en 1873. En Washington, D.C., la infancia de Albert Fish estuvo marcada por la tragedia. La muerte temprana de su madre y la estricta y fría disciplina de su entorno familiar dejaron cicatrices profundas en su joven mente. Los pocos que lo recordaban de niño hablaban de él como alguien callado, solitario, con comportamientos extraños que nadie lograba comprender. Desde muy joven, Albert desarrolló obsesiones inusuales y una fascinación morbosa por el dolor tanto el propio como el ajeno. En aquel entonces, nadie podía sospechar la verdadera magnitud de sus pensamientos oscuros. Sin embargo, años más tarde, sus diarios revelarían un mundo interior aterrador, lleno de fantasías que lo fueron aislando cada vez más de la sociedad. Los testimonios de familiares y vecinos mencionan pequeñas pero alarmantes señales de crueldad, animales heridos en el vecindario y juegos macabros que eran completamente anormales para un niño de su edad. Eran las primeras advertencias silenciosas de la mente monstruosa que se estaba gestando dentro de él. En la escuela, Albert era el niño raro y reservado del que todos se apartaban. Sus compañeros lo evitaban activamente, y sus maestros, simplemente, no sabían cómo lidiar con su comportamiento errático. Este aislamiento social no hizo más que alimentar su conexión con fantasías cada vez más perturbadoras y violentas. Durante su adolescencia, los cambios se volvieron más drásticos. Sus diarios y cartas, descubiertos mucho después, mostraban una mente torturada, un laberinto de pensamientos retorcidos que empezaban a preocupar seriamente a quienes lo rodeaban. Pero aún así, nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto hasta dónde llegaría Albert Fish, el niño solitario, que un día sería temido por toda una nación. Ya de adulto, Albert Fish se mudó a la gran metrópolis, Nueva York, buscando anonimato entre la marea de gente. A simple vista era un hombre común y corriente. Su apariencia era la de un abuelo tranquilo, amable, casi invisible en la gran ciudad, pero detrás de esa fachada de normalidad se escondían deseos que lo alejaban cada vez más de la sociedad. Fish desarrolló una obsesión enfermiza con los niños y comenzó a perfeccionar métodos para atraerlos sin ser descubierto. Su mente era una peligrosa combinación de fantasías retorcidas y una planificación meticulosa que le permitió pasar desapercibido durante años. Gracias a su inofensiva apariencia, los primeros incidentes no dejaron víctimas fatales, pero sí generaron una creciente inquietud. Albert empezó a mostrar comportamientos extraños, enviaba cartas inquietantes y hacía regalos inapropiados a los niños del vecindario, dejando pequeñas pistas de la perturbación que habitaba en su mente. Para quienes lo conocían superficialmente, Albert era un ciudadano modelo, tenía un trabajo, pagaba sus facturas puntualmente y siempre saludaba a sus vecinos con una sonrisa. Esta doble vida, un equilibrio perfecto entre la normalidad y la oscuridad más profunda, fue la clave que le permitió operar durante años, sin levantar la más mínima sospecha. Sin embargo, a pesar de sus precauciones, sus actos finalmente comenzaron a llamar la atención. La policía y los investigadores privados que seguían la pista de niños desaparecidos en la ciudad empezaban a conectar puntos. Se acercaba el momento en que Nueva York descubriría al monstruo que caminaba entre ellos, pero aún faltaba el evento que desvelaría toda su aterradora historia. A principios de la década de 1920, una ola de desapariciones de niños sembró el pánico en Nueva York. Padres desesperados y autoridades desconcertadas buscaban respuestas. No había pistas claras, ni testigos, ni evidencia contundente. La mente meticulosa de Albert Fish seguía oculta, protegida por su máscara de hombre común. Fish había desarrollado un método escalofriantemente preciso. Estudiaba a sus víctimas, elegía el momento perfecto y se movía por la ciudad como un fantasma, sin despertar sospechas. Con cada nueva desaparición, el miedo en la comunidad crecía, y la presión sobre las autoridades se volvía insoportable. En un acto de arrogancia sin precedentes, Albert Fish comenzó a enviar cartas perturbadoras a los familiares de sus víctimas y, finalmente, a la propia policía. Estas cartas, llenas de detalles crípticos y referencias espeluznantes, no solo aumentaron el terror, sino que también le dieron a los investigadores las primeras piezas para empezar a construir el perfil del asesino. La policía intensificó sus esfuerzos, siguieron cada pista, entrevistaron a cientos de vecinos y revisaron archivos antiguos. Finalmente, los patrones en las desapariciones y el análisis de las cartas comenzaron a apuntar hacia un solo hombre. La ciudad empezaba a comprender con horror que el ogro de Wisteria no era una leyenda urbana para asustar a los niños. Era real,
y tenía un nombre. Tras un minucioso trabajo de investigación, siguiendo el rastro de una de sus cartas, la policía finalmente localizó y arrestó a Albert Fish, aunque a primera vista parecía un anciano inofensivo. La evidencia que comenzaron a encontrar en su poder reveló la magnitud de sus crímenes, dejando a la ciudad y al país entero en un estado de shock. La detención de Albert Fish se convirtió en una noticia de alcance nacional. Los periódicos de todo el país cubrían cada detalle del arresto y la investigación, tratando de explicar cómo un hombre de apariencia tan ordinaria podía esconder horrores inimaginables. La ciudad estaba paralizada, una mezcla de horror y una extraña fascinación por el monstruo que habían descubierto. Fish fue llevado a juicio. Su comportamiento en la sala del tribunal, tranquilo y casi desinteresado, sorprendió a todos los presentes. Poco a poco, los testimonios de familiares de las víctimas, los detectives que lo persiguieron y los expertos psicológicos comenzaron a pintar un retrato aterrador de sus crímenes, dejando al público perplejo. Durante el juicio, el propio Albert Fish confesó varios de sus crímenes, describiendo con una frialdad escalofriante detalles que confirmaban la brutalidad de sus actos. Su relato no solo probó su culpabilidad, sino que también ofreció una ventana a la complejidad de su mente perturbada, mostrando una completa desconexión con la realidad y la empatía humana. Los periódicos, las radios y los noticiarios documentaron cada fase del juicio, convirtiendo la historia de Albert Fish en un fenómeno mediático. La fascinación por su mente oscura y sus crímenes atroces provocó debates nacionales sobre la psicología criminal, la seguridad infantil y la naturaleza del mal. Tras un largo y sonado proceso judicial, Albert Fish fue declarado culpable y condenado. La sentencia marcó el final de su aterrador camino, pero abrió un capítulo completamente nuevo en la criminología. Su caso sería estudiado y debatido por generaciones. Un sombrío recordatorio de los rincones más oscuros de la mente humana. El caso de Albert Fish dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Su historia se convirtió en material de estudio obligatorio en facultades de Derecho y Psicología. Un referente para comprender la mente de los asesinos en serie y la complejidad del comportamiento humano más extremo. Su figura se filtró rápidamente en la cultura popular. Libros, documentales y artículos lo bautizaron con apodos que aún hoy provocan escalofríos: el ogro de Wysteria o inclusive el vampiro de Brooklyn. Aunque su historia es aterradora, despertó un interés científico que trasciende el morbo, convirtiéndose en un estudio de caso fundamental sobre la psique humana. Para muchos, la historia de Fish es un recordatorio de la fragilidad de nuestra sociedad frente al mal que puede esconderse a plena vista. Sus crímenes y la cobertura mediática que recibieron provocaron debates cruciales sobre la prevención del delito, el sistema de justicia y la necesidad del análisis psicológico para identificar a individuos peligrosos. Hoy en día, criminólogos y psicólogos continúan analizando su caso como un ejemplo extremo de trastorno antisocial y sadismo. Sus diarios y confesiones se utilizan como material educativo para entender cómo una mente, en apariencia normal, puede albergar los impulsos más oscuros. La historia de Albert Fish nos recuerda que, a veces, detrás de la apariencia más cotidiana, pueden esconderse secretos inimaginables. Su vida y sus crímenes siguen fascinando, aterrorizando y enseñando lecciones vitales sobre la condición humana. El ogro de Wysteria no es solo un nombre en un libro de historia criminal, es un eco de terror que desafía el paso del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de uno de los casos más oscuros de la historia. Si te ha interesado, no olvides darle al like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima.